Hacemos contacto con el doctor Arturo Huerta. Él es académico e investigador también del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenos días, doctor Huerta, ¿cómo está? José Luis Manuel, buenos días a ustedes del auditorio. Gracias, buenos días. Bien, doctor. Pues díganos, ¿cuáles son los beneficios a este acuerdo comercial para nuestro país? ¿Ya se pueden vislumbrar algunos, doctor? Mira, quien se beneficia del libre comercio, quien se beneficia de los tratados de libre comercio son las empresas transnacionales, pero no las empresas nacionales. El país, con este tratado que empezó desde el 94, hemos pasado a tener menos industria, perdimos la autosuficiencia alimentaria, tenemos un pobre crecimiento de 2.4 y en este sexenio de 2.1% promedio anual, tenemos bajos salarios, una gran economía informal, evidenciando que nosotros somos perdedores. Quien ha ganado en el proceso de globalización ha sido China, sin estar dentro del Tratado de Libre Comercio. Y entonces, en estas nuevas cláusulas de este acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, Estados Unidos impuso condiciones para reducir el déficit que tiene con México y con Canadá, en la perspectiva de ellos de potenciar su crecimiento económico. Entonces, si México, repito, venía teniendo un bajo crecimiento, pues menor crecimiento vamos a tener con este nuevo acuerdo. Yo no sé cómo el sector privado festina, evidenciando que la cúpula empresarial en este país defiende a las transnacionales y no a las empresas nacionales. Son las empresas nacionales las que resultan perdedoras con con este acuerdo USMCA. Sí, mira, en el caso de la industria automotriz, que es lo que más exportamos a Estados Unidos, son puras empresas transnacionales. Y en esta cláusula de que 40-45% sea con salarios de $6 la hora, pues eso va a llevar a que varias plantas ubicadas aquí en Estados Unidos se tengan que trasladar a Estados Unidos justo para seguir manteniendo las condiciones de cero arancel, o importar de Estados Unidos dichos insumos y dejar de importar de China. Es decir, dentro de este nuevo acuerdo se obliga a Canadá y a México a elevar la cantidad a partir del cual aplicarán aranceles a los productos que adquieren de otros países. En la perspectiva de que, pues lógico, de que le compren a Estados Unidos y México deje de estar importando de China y de Asia. Y luego también, o sea, te prohíben tener acuerdos comerciales con aquellos países que no sean de libre mercado, refiriéndose a China y Venezuela, como si Estados Unidos fuera de libre mercado. Ahí están todos los aranceles que está estableciendo, todas las condiciones que está estableciendo a su favor. Entonces, y luego también con respecto al tipo de cambio, se está poniendo una cláusula de que no puedes tener tipo de cambio competitivo. Es decir, es una intromisión al manejo soberano de la política económica. O sea, si México te dice que debe ser el mercado el que determine el tipo de cambio, bueno, o sea, el mercado no lleva a tener déficit de exterior, entonces el déficit te lleva a tener devaluación. Pero lógico, el Banco de México no te devalúa la moneda para no afectar al capital financiero. Entonces ahí que México no protesta. Pero resulta que el mercado nos debería llevar a devaluar para mejorar competitividad, pero no, Estados Unidos te prohíbe ahora en este nuevo acuerdo que devalúes. Y luego también en este nuevo acuerdo, cosa que no se ha señalado, te prohíbe tener política de subsidios a las empresas públicas en el sector energético, es decir, no va a haber subsidios a Pemex, a la CFE, entonces van a colocarlas en una posición de desventaja frente a las empresas transnacionales que están invirtiendo en esos sectores. Y luego tampoco puedes subsidiar a las exportaciones agrícolas, o sea, no vas a tener política ni energética ni agrícola, y entonces es una intromisión, repito, al manejo soberano de la política económica, comercial, que nuestro país debe de defender. Claro. Doctor Huerta, creo que hubo unas declaraciones de AMLO en el sentido de que más vale tener un acuerdo así, malo, digamos, por calificarlo de alguna, que no tener nada. Mira, es una posición para estar bien con el capital internacional, porque nos dicen, no, es que esto genera certidumbre. Uno pregunta, ¿certidumbre para quién? Si México va a exportar menos, entonces vendrá menos inversión de productores para exportar a Estados Unidos porque vamos a exportar menos, tomando en cuenta cómo quedaron estos acuerdos comerciales. Entonces, yo no sé de qué cuarta transformación se está hablando para el próximo sexenio, tomando en cuenta que para mí la cuarta transformación pasa por desarrollar la industria, por desarrollar la agricultura, por ser autosuficiente en granos básicos, y eso no te lo garantiza este acuerdo comercial que se va a firmar con Estados Unidos y Canadá. ¿Sí?
Sí, ¿por qué? Mira, la cuestión es, de nuevo, repito, sí. Tenemos menos industria, perdimos la autosuficiencia alimentaria, vamos a tener mayor déficit de comercio exterior y, en consecuencia, esto nos va a frenar el crecimiento económico. Uh-huh. Entonces, los tratados te impiden, repito, tener política industrial, política agrícola, y el país requiere desarrollar la industria y la agricultura, requiere políticas de subsidios en favor de estos sectores, justo para apuntalar su crecimiento. Y entonces eso de tener, es mejor un mal acuerdo que no tenerlo, por favor. Repito, hay que hacer un balance de lo que ha significado el Tratado de Libre Comercio predominante, y repito, es más perjudicial para el país de lo que venía siendo el tratado anterior. Claro. Ahora, es momento de echar las campanas a vuelo, doctor. Yo creo que hay que esperar, pues, en el curso del próximo año, observar cómo se va, precisando la nueva política económica, todo esto que se puede implementar en la próxima administración, los efectos del UMSA, cómo van a ir influyendo o no en nuestra economía nacional, y sería hasta entonces poder externar un juicio fundamental. ¿Qué le parece esto? Mira, la cuestión es de que en estas reglas de origen, de que en la industria automotriz el 75% sea de la región, es para que el país responda con una política industrial para implementar las cadenas productivas nacionales y que ese componente sea nacional y no sea de Estados Unidos. Y una política industrial requiere política de subsidios, requiere de créditos baratos, y la tasa de interés está aumentando tremendamente. Entonces, la cuestión es que yo no veo que la política económica del próximo gobierno vaya a tener los márgenes de libertad para instrumentar política industrial, política agrícola. Repito, en ese mismo acuerdo, el mismo Trump lo anunció el 27 de agosto, que se compromete en México a comprar más productos agrícolas. Es decir, Canadá tiene aranceles a los productos agrícolas, México no tiene aranceles a los productos agrícolas. Entonces, la cuestión es, repito, que vamos a una situación donde se va a deteriorar más el sector industrial y el sector agrícola, y eso se traduce en menor crecimiento económico, mayor déficit de comercio exterior. ¿Cómo lo vas a financiar? Eso recurría a aumentar la tasa de interés para que venga el capital financiero, aumentar la tasa de interés, pues menos inversión tienes, menos crecimiento económico y mayor problema de carteras vencidas pasas a tener. Sí. Entonces, repito, es mejor un no acuerdo comercial, tomando en cuenta que hemos sido perdedores en esos acuerdos comerciales, y someter la misma política que Estados Unidos está haciendo, política arancelaria para proteger en la producción industrial y agrícola, y no seguir con políticas de libre comercio, o no seguir con políticas donde la principal economía del mundo te determine qué es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Dónde está el manejo soberano de la política económica para anteponer lo nacional frente a los intereses internacionales? Doctor, ¿le parece que a mediano plazo eventualmente puedan homologarse los salarios entre estos tres países? Mira, en absoluto. Esta cuestión de los $16 la hora, México no tiene condiciones alguna, y de hecho las empresas transnacionales automotrices están aquí en México justo aprovechando la baratura de mano de obra. El mismo gobierno mexicano en las negociaciones decía, es la ventaja comparativa, competitiva que México tiene en los bajos salarios, y eso no está a discusión, decía, pero finalmente Estados Unidos metió esta norma, esta regla de $16 la hora en 40-45% de las exportaciones automotrices, justo para que parte de la industria que automotriz está en México regrese a su país, o se importen insumos de Estados Unidos y no de China. Uh-huh. Y repito, sí, de hecho se está discutiendo en el Congreso la necesidad de aumentar el salario mínimo en el país, pero la cuestión es, surge la pregunta, ¿eso te va a aumentar demanda? ¿Existe la capacidad productiva agrícola e industrial para satisfacer mayor demanda a partir de incremento de salarios? Pues no. Importamos el 90% del arroz que consumimos, importamos frijol, trigo, maíz, etcétera. Entonces eso te llevaría a un incremento salarial, a presiones inflacionarias, a presiones sobre importaciones, mayor déficit de comercio exterior. Entonces de ahí, repito, la importancia de tener política agrícola, política industrial, para poder satisfacer una mayor demanda derivada de incremento de salarios. Que, repito, que no hay condiciones en nuestro país de instrumentar.
Doctor Huerta, finalmente, en la inmediatez política, ¿esto le conviene a Trump para su política interna, las elecciones de noviembre y quizá en su reelección? Así es. Mira, la economía de Estados Unidos este año está creciendo 4.1%, reflejando que los aranceles y la disminución de impuestos de las corporaciones para que incremente la inversión se está dando. Y está creciendo, repito, el doble de lo que venían creciendo en los años anteriores. Entonces le va a ir muy bien en las elecciones del próximo mes, de noviembre, y si sigue así, se va a reelegir. O sea, Donald Trump tiene proyecto de nación, está defendiendo la industria, el empleo, el sector agrícola, y en nuestro país no hay proyecto de nación. O sea, porque, repito, no hay ninguna defensa para tener manejo soberano de la política económica, para impulsar la industria, para impulsar la agricultura, para impulsar el empleo, para impulsar salarios y las condiciones de vida de la población. Hace algunos meses la jornada decía que no hemos podido valorar los mexicanos lo bien que la presidencia de Trump estaba como para beneficiar a los mexicanos. No, la política de Trump no beneficia a los mexicanos, la política de Trump beneficia a los norteamericanos, a los estadounidenses. Y repito, Estados Unidos dejó de lado el multilateralismo y está con políticas en beneficios, o sea, no por nadie, su discurso es America First, Estados Unidos primero, sí. Y con acuerdos bilaterales está imponiendo sus condiciones a su favor. O sea, yo tengo un libro que guardé el año pasado en mi año sabático, justo en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, doctor. Sobre la economía mexicana frente a la política económica de Donald Trump, ¿no? O sea, repito, Donald Trump sí tiene políticas industriales, tiene política agrícola, tiene política de crecimiento, y México no lo tiene. O sea, México sigue apostando al libre comercio, donde hemos sido perdedores, no tenemos los niveles de productividad y competitividad para salir airosos, victoriosos en este contexto. Entonces, desde mi perspectiva, era un no acuerdo comercial, o sea, instrumentar las mismas políticas proteccionistas que Estados Unidos lo está haciendo, justo para retomar el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola, y no seguir con políticas que nos han llevado a tener menos industria, menos agricultura, menos crecimiento, menos empleo formal, menos salarios y mayor desigualdad del ingreso, sí. Y mayor dependencia a la entrada de capitales, porque este país no tiene condiciones endógenas para mantener el libre comercio. Si se mantiene el libre comercio es por la entrada de capitales, porque hemos vendido al país, pero ya no tenemos más activos que vender para que el capital venga. Doctor Arturo Huerta, académico e investigador de la Facultad de Economía, del posgrado de la Facultad de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. Buenos días. José Luis y Manuel, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Un abrazo.